Vale, pues ya estamos grabando la clase. Espero que ahí vamos. El proyector sigue apagándose. Listo. Muy bien. Pues a ver, hoy, ¿hacia dónde quiero ir? Quiero hacer dos cosas con este salón. Lo primero que quiero que entiendan es cuál es mi motivación para dar este curso. Como ustedes saben, uno no se levanta en la mañana y dice, voy a enseñar lingüística con matemáticas. Eso no pasa, ¿no? Estos cursos son como muy raros aquí en la facultad. Y pues aparte requieren un montón de esfuerzo, ¿no? Es decir, son cursos como más difíciles de preparar que otros, ¿no? Podría estar dando lineal 2, ¿no? O Moderna 2 o Superior 1 y sería mucho más sencillo, ¿no? Los seminarios, prepararlos pues requiere más esfuerzo, requiere estar preparando las lecturas, requiere estar leyendo las cosas que ustedes van poniendo. Es como un poquito más laborioso, ¿no? Igual para Fabián, es decir, Fabián, yo veo cómo prepara sus exposiciones y pues está dándoles como compendio o resumen, algo compacto de lo que se hace en la maestría en ciencia de datos. Y de tal forma que sea como muy digerible. Entonces, la aportación que está haciendo Fabián a mí me llama mucho la atención, me parece como también muy interesante. Ahora, la motivación de hacer este tipo de cursos, en mi caso, de Fabián, creo que lo tengo muy claro, está tratando de compactar su conocimiento para podérselos transmitir y al mismo tiempo que se lo transmite lo compacta, pero yo tengo una intención un poco diferente. Mi intención es que podamos hacer análisis de situaciones del mundo real. Entonces, en particular, yo lo que hago mucho es análisis de medios de noticias, medios noticiosos, para entender cómo el mundo está siendo partido entre opiniones y cómo se usa el lenguaje como mecanismo de poder a la hora de generar las noticias y los medios de comunicación. Pues eso me interesa mucho. A mí me llamó mucho la atención una vez que vi, hay una noticia que a mí me pareció maravillosa. La noticia de cuando Ucrania empezó a invadir una ciudad particular de Rusia. Aquí era Kursk, bueno, la región de Kursk, ¿no? Ajá, sí. Entonces, cuando uno veía las noticias de la CNN, cuando uno veía las noticias de este lado del mundo, pues las noticias, sí, Ucrania logró invadir Kursk. Esto es un golpe tremendo contra Rusia. Rusia está teniendo muchos problemas para poder evitar lo gran maravilloso que estamos haciendo esto. Esto es un gran paso para que Ucrania forme parte de la OTAN, bla, 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 ¿no? Y uno de repente pues, dice, bueno, a ver, voy a ver lo que dicen los medios en Rusia, ¿no? ¿Qué pasa con esos medios? Y los titulares de las noticias en Rusia, Estados Unidos está increíblemente decepcionado con el triste ataque que hizo Ucrania a Kursk. El gobierno ruso todavía está decidiendo si estratégicamente vale la pena ir y retirar a estos pocos soldados que hicieron este ataque y si realmente o si es un objetivo militar más importante seguir con la avanzada hacia Kiev. ¿Sí? Y al final ninguno de los dos noticieros está mintiendo, solo están diciendo la misma noticia de forma completamente distinta, ¿no? ¿Qué se celebra el 5 de mayo? La batalla de Puebla. La batalla de Puebla, ¿no? Entonces uno agarra un libro de México, ¿no? Y uno ve qué es lo que pasó el 5 de mayo y dice, ¿alguien me puede decir un poquito qué es lo que dice? ¿Quién era el que estaba en la batalla de Puebla? ¿Ir a Zaragoza? Zaragoza, ¿no? Zaragoza, el gran héroe nacional, va con su ejército. Realmente el que gana la batalla de Puebla es Porfirio Díaz, pero Zaragoza está ahí metido. Llega a Zaragoza y le damos una arrastrada al ejército francés, ¿no?
Y ese es lo que aparece en los libros de texto mexicanos. Entonces, una pregunta interesante es, bueno, vamos a ver un libro de texto francés. ¿Qué es lo que dice? Porque claramente no va a decir que el general Zaragoza nos derrotó, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Es decir, la historia es contada de forma diferente por cada una de las culturas. Entonces uno va y ve lo que pasa en los libros de texto de Francia. Y lo que dicen los libros de texto de Francia es que, bueno, pues hubo un problema con Napoleón, entonces tuvieron que retirar casi todas las tropas a, a Europa, y entonces no hubo ejército para poder mantener, para poder seguir reclamando los derechos aquí en México. Entonces abandonaron la situación dentro de México. Pero regresaron. Y que todo el mundo se regresó para allá. Son dos formas de contar. Bueno, claro, no se regresó todo el mundo, pero se regresó lo suficiente como para que se pueda decir, nos regresamos y por eso abandonamos México y perdimos México porque teníamos asuntos más importantes que atender con Napoleón, ¿no? Es decir, esa es la situación como se cuenta ya en Francia, ¿no? Ahorita que pasó hace poquito lo del rey de España, que se le pide, bueno, ya lleva un buen rato, ¿no? Pero que se le pide, oye, el rey de España, pide perdón, por favor, por lo que pasó aquí en América, y se hace un debate todo enorme acerca de si el rey de España tiene que pedir perdón o no, cosas por el estilo. Yo creo que, perdón que lo diga, yo creo que el rey de España tiene que pedir perdón por una cosa en particular, y es por cómo se cuenta la historia de la conquista de América en los libros de texto de España. Porque ahí se dice que éramos unos bárbaros, de que incultos, sanguinarios, que gracias a ellos se nos inculcó la religión católica aquí en América, y que ellos eran los maravillosos personas que vinieron a ayudarnos a salir de la barbarie. Y pues sí, pues cuando uno ve esos libros de texto y ve cómo piensa la población en general en España con respecto a Latinoamérica, pues claro que van a decir lo que dicen, ¿no? Pues lo traen tatuado en su cultura, lo traen tatuado en la forma en la que piensan, la forma en la que están hechas las palabras, la forma en la que están relacionadas con los diferentes elementos. Pues nos muestra claramente la forma que tienen de pensar. Si uno escribe en un pizarrón Conquista de América, y que vengan todas las palabras, y todas las ideas y todos los constructos que se pueden relacionar con esa frase. En España, uno tiene un montón de niños españoles, o un montón de adolescentes españoles, o un montón de personas adultas españolas. El mapa de palabras y el mapa de ideas que van a rodear el concepto de conquista, el símbolo de la conquista, van a ser completamente diferentes a los que tenemos aquí en América, a los que tenemos en particular en México. Van a ser formas de entender las cosas diferentes. Entonces, en el momento en el que estamos hablando de pedir perdón por la conquista, estamos hablando de cosas diferentes allá y acá. No estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? Entonces, un poco mi intención a la hora de dar este curso con ustedes es meterlos dentro de este tipo de dinámicas y hacer análisis sobre cosas del presente, hacer análisis sobre lo que está pasando en el día de hoy, con las ideas del día de hoy, con los conflictos de hoy, ¿sí? Y que con eso podamos entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. Que podamos entender un poquito las diferencias del lenguaje, y que el problema de la traducción no es simplemente algo de, mira, mételo a ChatGPT y te lo traduce, ¿no? O agarra un traductor y ven y que te lo traduzca, y cosas por el estilo. Eso nos tiene que quedar claro de que el problema de la traducción es complejo, pero meternos en el problema de la traducción y ver por qué es complejo. Analizar cómo están conectadas las palabras unas con otras y entender por qué esto de estar hablando en idiomas diferentes, a pesar de que hablamos el mismo idioma, o a pesar de que estemos interpretando cosas diferentes, a pesar de que tengamos un intérprete. Eso es algo muy real y hace que la comunicación sea un problema muy complejo. Entonces, poderlo entender, no como los lingüistas lo entienden, que los lingüistas lo entienden de manera un poco abstracta, sino que lo podamos analizar observando los grafos del lenguaje,
Eso es algo que me parece muy valioso, que me parece que casi no se hace en el mundo actualmente y que podría resolver un montón de conflictos. Entonces, un poquito la invitación, un poquito la intención de dar este curso es justamente darles herramientas, darles actividades y darles problemas para ver qué podemos hacer jugando con este tipo de cosas. Es decir, la lingüística matemática, uno agarra los libros, uno agarra los textos, uno agarra diferentes cosas y de repente es tan teórica, tan poco usable dentro de una herramienta tan poderosa que es todo esto. Me da un poquito de pena que no se aproveche para un poquito más cosas. Sí, están claro por dónde los estoy llevando. Los vertidos están, si de repente nos cae el Mossad, Nos metimos. no me culpo. No, cúlpame un poquito. Vale, pues entonces, a ver, lo que me interesa mucho es entender qué tipos de símbolos hay o qué tipos de palabras hay. Seguramente se habrán dado cuenta. A mí hay una palabra que me gusta mucho, es la palabra símbolo, y voy a tratar de definirles la palabra símbolo de una forma muy para esta clase. ¿Sí? Y esa palabra símbolo, si alguien de otra ha estudiado semiótica o símbolos de otro lado, o si está pensando en los símbolos matemáticos, lo que los quiero decir es, ese no es el símbolo del que yo estoy hablando, y voy a tratar de definirlo de la mejor manera posible para los fines y los propósitos de esta clase. ¿Sí? Entonces, hace rato habíamos mencionado que el cerebro de las personas tiene palabras ahí adentro. De repente yo tengo la palabra manzana. Y la palabra manzana está rodeada de un montón de otras palabras. Es decir, la forma en la que yo le doy sentido y significado a las cosas es a través de la semántica. Si yo digo manzana, pienso pues, a lo mejor en jugosa, pienso a lo mejor en roja, pienso en diferentes palabras que le dan sentido a la palabra manzana. ¿Sí? Creo que ese ejercicio ya lo habíamos hecho al principio, ya hace tiempo, ¿no? Pusimos manzana y empezamos a ver toda la nube de palabras que había alrededor de manzana. Y de repente empezaban a aparecer palabras que no tenían tan manzana, como con la manzana fruta. De repente aparecía Apple, ¿no? Computadoras, pecado original, Newton, y otro tipo de semántica que alimenta la palabra manzana, pero que no lo alimenta de manera directa, que la alimenta como por otro lado. La palabra pera, por ejemplo, en relación o en comparación con las manzanas, me permite entender un poquito cómo es que el cerebro humano construye ese significado. Entonces, una de las cosas que me interesa mucho es entender cómo es el significado de las palabras dentro de cada una de las personas a través de la semántica que hay dentro de la cabeza de cada uno de ustedes. ¿Sí? Y después ver si puedo hacer experimentos para explorar esa semántica dentro de cada uno de ustedes. ¿Sí? Okay. A ver, si yo quisiera saber con qué palabras está relacionada la palabra manzana en cada uno de ustedes, ¿qué podría hacer? ¿Me da tu nombre? ¿Cómo te llamas? Evelyn. A ver, Evelyn. Imagínate que yo quiero saber cómo tienes relacionada la palabra manzana dentro tuyo. Yo no me puedo meter dentro de tu cabeza para saber exactamente cómo está la palabra manzana. ¿Qué podría ser? Yo pienso en pie de manzana. Tú piensas en pay de manzana. ¿Cómo yo podría saber que tú piensas en pay de manzana? ¿Qué podría ser yo? Su cara refleja alegría. Su cara refleja alegría. O sea, podría decir pay de manzana y ver cómo reacciona. Entonces, a lo mejor ahí podría ver más o menos la emoción que tienes relacionada con el pay de manzana. Te veo enojada, digo, bueno, hay un símbolo por ahí que es el enojo, o la alegría, o algo que observo cuando digo pay de manzana. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? A ver, si yo fuera Google,
¿Qué podrías hacer para saber qué piensas tú con respecto a los pais de manzana? Poner un anuncio, una imagen y ver si le Un anuncio, picas. poner una imagen. Ajá, sí. Bueno, sí, digo Google a propósito, ¿no? Porque seguramente usas Chrome como tu navegador para estar buscando cosas en Internet, ¿no? Y seguramente ese Chrome está asociado con una cuenta de correo que Chrome tiene muy bien identificada. Y entonces al menos Google sabe exactamente por todas las páginas que has navegado, ¿no? Esperemos que nada más sepa eso. No sabemos el nivel de privacidad que tiene exactamente Chrome, porque los ingenieros de Chrome son muy hábiles y de repente nos meten goles sin que nos demos cuenta. Pero a lo mejor tiene la estadística de todas las palabras que escribes dentro de Chrome, ¿no? Puede ser que no tenga el compendio completo de tus mensajes, porque eso es fácil de detectar que un navegador lo está haciendo. Y entonces ya se habrían fundado a Chrome. No inventes, o sea, leen todos nuestros mensajes, los guardan en su base de datos. Ah, sí. O sea, eso no puede pasar. Pero lo que puede pasar es que se fije en la semántica de nuestras palabras. Que se fije en qué momento escribiste manzana y vea toda la nube de palabras que está alrededor de manzana para ver más o menos cómo está conectado el lenguaje dentro de tu cabeza. Pues no en qué contexto, sino qué palabras están relacionadas con la palabra manzana. No sé si se acuerdan del experimento que hicimos aquí con esta Natalia, en el que le pedimos que se pusiera a hablar pensando en cada palabra antes de decirla. Y la intención de ese ejercicio era ver que nosotros vamos hilando palabras una tras de otra a través de un proceso que es un poco inconsciente. Es decir, si nosotros pudiéramos acceder a ese proceso inconsciente a través de hacer los análisis del lenguaje, podríamos entender un poco cómo es que está hecha la semántica dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Sí estamos? Y van viendo hacia dónde va esta idea, ¿no? Si tuviéramos la semántica completa de lo que hay en la cabeza de cada uno de ustedes, podríamos predecir lo que piensan acerca de casi cualquier cosa. Una aproximación, ¿no? O sea, Sí, una aproximación, porque tener la sí, semántica bueno, completa es algo que parece imposible, ¿no? sí, sí, sí. Pero suponiendo el caso ideal de que sí pudiéramos extraer la semántica completa de cada uno de ustedes, ¿eso es equivalente al pensamiento humano? Casi, casi, ¿no? O sea, Parece como que sí, ¿no? Parece que tiene mucho que ver. Sí, esa semántica completa está cambiando todo el tiempo dentro de nuestras cabezas, pero esa semántica completa parece que es como una copia de seguridad nuestra, ¿no? Es decir, si pudiéramos extraer esta red semántica enorme de cómo relacionamos las palabras y cómo relacionamos los conceptos y las ideas dentro de nuestra cabeza, entonces podríamos tener una copia de seguridad de nuestro pensamiento, sí, sí, sí. ¿no? Podríamos alimentar un ChatGPT con todo esto y pedirle que piense como nosotros, ¿no? Y ser inmortales. Y ser inmortales, sí. Nuestra conciencia no, pero nuestro proceso de pensamiento sí. Sí, sí, sí. Nuestro proceso de pensamiento, en alguna época, no sé si esto siga vigente, pero hay un área que está más o menos por acá, que se le llama área de Broca. Se le llama área de Broca porque parece una broca, es decir, parece un tubito hacia adentro. Y esa área de Broca se ha estudiado muchísimo que en personas que no son daltónicas y que no son zurdas, personas diestras, comunes y corrientes, si uno recibe daño en el área de Broca, uno deja de hablar. Uno deja de tener la posibilidad de poder emitir habla. Entonces, pues parece que el área de Broca, esta capacidad que tenemos nosotros de ir hilando palabras y de hacer un hilo discursivo, una palabra detrás de otra, está muy relacionada con esta. Nuestra conciencia, quién sabe dónde está, pero igual y podemos imitar esta área con un ChatGPT. De todo lo que es el cerebro, podríamos como tener inmortalizada una forma de pensar. ¿Sí? ¿Sí estamos más o menos?
Va, entonces vamos hacia allá. ¿Alguien tiene un Kleenex? No, debía haber tirado un Kleenex en la clase pasada. Creo que yo. ¿Sí tienes Ah, un no, Kleenex? Va. Perfecto. No, creo que no. Pensaba que era así, pero era una bolsa. ¿Una bolsa? No, una bolsa. Voy a tener que usar mi bufanda. Va, sí. Aquí está más cerquita. Muchas gracias. Es que los zurdos, bueno, me dijo mi novia que la parte del lenguaje está en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y usualmente los diestros creo que es su parte del lenguaje está en el derecho, en la parte de la boca, Fuera así de y sencillo. luego lo mandan al otro lado, ¿no? Lo que sabemos es que los zurdos se remapea completamente el cerebro. No está invertido. Ajá, sí, sí, sí. No, que es un desastre. Por eso lo del área de boca cambia si no eres diestro, porque es especificación de si eres diestro y no daltónico. Porque, a ver, hay que tener en cuenta cómo mapeamos el cerebro en cuanto a sus funciones, por las heridas que hemos detectado en el histórico médico de los últimos 100 años. ¿No? Si vemos que cada vez que alguien se da un golpe en estas zonas, perdió estas características y eso se repitió muchas veces, esa zona está dedicada para ese tipo de personas, ¿no? Las estadísticas, hemos hecho estadísticas muy buenas por la cantidad de datos que tenemos en personas diestras y que no son daltónicas, ¿no? De ahí tenemos muchísima información, hombres, ¿no? Y ahí tenemos muy bien mapeado cómo es el cerebro. Tenemos más mapeado en ese caso el cerebro que en ningún otro caso. ¿Sí? No es porque podamos analizar qué es lo que hace esa zona. O sea, sí, con los aparatos de resonancia magnética o con los electroencefalogramas podemos medio tratar de entender qué está pasando, ¿no? Pero la única forma de tener certeza es pues, quitar ese pedazo de cerebro. Pues como no podemos hacer eso, bueno, pues ya se le quitó porque tuvo un accidente. Pues vamos a ver qué pasó con eso. Y es donde tenemos más datos, ¿no? Es donde tenemos más datos. Por eso tenemos tantos datos con este grupo de la población. Sabemos que con personas daltónicas o con personas zurdas, el mapeo del cerebro cambia mucho. Y de repente la forma en la que están conectados los pedacitos de los lóbulos no coincide con la forma en la que están conectados en una persona diestra, ¿no? Y no daltónica. Se empieza a cablear el cerebro de manera diferente. ¿Sí? Eso es interesante. Sí, porque me dijo que los zurdos es más probable que tengan como problemas de lenguaje, como dislexia o como detallitos. Órale. Ajá, sí, bueno. Eso explica muchas cosas. Mi Eso confusión explica con las muchas B's y las cosas. B. Sí, yo tampoco las ves. Sí. Va, muy bien. Entonces, va. Entonces pensemos tantito en el bebé, ¿no? Entonces yo quiero la construcción del símbolo, construcción del símbolo. Pues yo voy hacia acá. Entonces, nuevamente, este es el símbolo para esta clase, no es el símbolo en general. Entonces, lo primero que quiero es entender qué es lo que hace el bebé cada vez, o nosotros, cuando recibimos un estímulo nuevo. Imagínense por un momento que estamos aquí y escuchamos un ruido raro por la ventana. Un ruido como un graznido. Pero no lo entendemos, de repente, ¿qué es ese ruido? Si no volvemos a escuchar ese ruido jamás, pues ese ruido muy probablemente en una semana o en 2 lo olvidemos. Si lo volvemos a escuchar, nos vamos a sorprender otra vez igual. Ahora, ¿qué pasa si lo volvemos a escuchar después de 30 segundos y nos vuelve a llamar la atención? Entonces, de repente, ese ruido ya deja de ser algo tan fácil de olvidar. Ya lo escuchamos 2 veces, ya se reforzó en nuestra red neuronal. Y la pregunta es, ¿qué hacemos después? A lo mejor nos llama la atención lo suficiente como para voltear allá afuera
y de repente observar que hay un pájaro que te está haciendo ese ruido. ¿Sí? Entonces observen cómo se está construyendo la semántica de ese estímulo. Ese estímulo se guarda en memoria de alguna forma, lo suficiente como para que lo pueda reconocer, porque claro, lo reconozco y salgo afuera porque me llama la atención, quiero saber qué es ese ruido, lo está haciendo un coche, lo está haciendo una moto, lo está haciendo un pájaro, ¿qué lo está haciendo? Si es lo suficientemente raro, no tengo respuesta si lo está haciendo un pájaro o no. Si se parece a lo que he visto de otros pájaros, entonces a lo mejor se puede empezar a reconocer. Y así se va construyendo la semántica de ese ruido. ¿Sí? Pero me gusta pensar en ese ruido. ¿Por qué? Porque ese ruido no es una palabra nueva. Ese ruido es un estímulo nuevo. Y por eso me gusta mucho el pensar en ruidos y no en palabras, porque me gusta entender qué es lo que el cerebro puede recordar y qué no. Porque al final de cuentas la semántica se hace a través de recuerdos, no de palabras. Cuando yo estoy recordando, como ahorita lo mencionamos, ¿no? La palabra pay de manzana. Y dijimos, ¿qué podemos observar que tienes asociado al pay de manzana? Y de repente te digo pay de manzana y veo que sonríes. Digo, bueno, entonces hay muchas más cosas que palabras asociadas a pay de manzana. Hay emociones, hay recuerdos que a lo mejor no tienen palabras. La sensación del sabor del pay de manzana en la boca, si lo traduzco en palabras, pues le tengo que decir sabor a pay de manzana, ¿no? Pero no hay forma de comunicar esa sensación del sabor de pay de manzana. Es una sensación. Yo no sé cómo los demás la tienen cuando prueban el pay de manzana, a lo mejor sus papilas gustativas están cableadas con el cerebro de forma completamente diferente a la mía. Yo no sé exactamente cómo los demás prueban el pay de manzana. No hay una forma de comunicar eso. Lo único que podemos comunicar son palabras, sonidos, inflexiones para generar emociones. Pero no podemos hacer mucho más si nuestro proceso de comunicación es muy limitado. Entonces, por eso, una de las primeras cosas que quiero hacer es cortar distancia, marcarse distancia con el lenguaje, con las palabras, y definir símbolo en función de las cosas que puedo recordar y no de las cosas que puedo comunicar. ¿Sí? ¿Todo bien? Símbolo. Entonces lo primero es que tengo la realidad, sea lo que sea eso. Y aquí quiero partir la realidad en dos cosas. Pues, ¿dónde se originan los símbolos? Se originan en estímulos que la realidad nos avienta a nosotros. Como este sonido del pájaro imaginario que les estoy mencionando. Es decir, salgo y de repente veo que hay un pájaro azul grandote que está graznando y que está haciendo ese ruido. Y entonces ese ruido empieza a tener su semántica. Está asociada a una imagen del pájaro azul, está asociada a que sucedió aquí en la Facultad de Ciencias, está asociada a que era de día, está asociada a una serie de cosas que le empiezan a dar su semántica a ese ruido. ¿Sí? ¿Todo bien? Ese ruido surgió ¿dónde? En la realidad sensible. ¿Sí? ¿Y a qué le llamo realidad sensible? A esta realidad que tiene una proyección a través de mis sentidos hacia mi mente. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, este ruido de este pájaro, ahorita todos ustedes lo tienen medio en sus cabezas. ¿Estamos? ¿Existe el ruido de ese pájaro? No, o sea, me lo acabo de inventar. Es decir, no todo es a través de la realidad sensible, hay otra realidad. A la cual le voy a llamar realidad mental. ¿Sí? La realidad mental es este escenario que tenemos dentro de nuestra cabeza donde podemos nosotros imaginar y construir cosas. Y esta realidad mental es donde hacemos matemáticas. No vemos al uno caminando por ahí, no vemos al dos caminando por ahí. No vemos un vector.
Bueno, pero en la cabeza a lo mejor sí lo vemos. Ahí vemos el vector, ¿no? Como una flechita. No vemos R5, ¿no? Sin embargo, tenemos una realidad mental que es bastante más compleja que la realidad sensible. Aquí podemos hacer estructuras mucho más raras. Aunque esta es mucho más rica, ¿no? Porque está siendo bombardeada por nuestros sentidos todo el tiempo. Entonces tenemos estas dos realidades. Y con estas dos realidades creamos estímulos que reciben nuestra conciencia. Y esos estímulos los guardamos en nuestra memoria a corto plazo. Y si el estímulo se repite lo suficiente o lo suficientemente relevante para nosotros, ese estímulo a corto plazo se guarda en memoria a largo plazo. ¿Sí? ¿Y estamos más o menos? Pero ¿cómo se guardan los estímulos? Se guardan siempre en relación a otros estímulos. Es decir, esta forma de hablar de los símbolos, al final, para mí, el símbolo va a ser algo que yo pueda reconocer. Un símbolo cognitivo es algo que yo puedo reconocer en medio. Entonces voy caminando, me tropiezo, me golpeo en la pierna, me duele mi pierna, pues me pegué en el dedo gordo, y eso puede ser un símbolo. Es algo que reconozco. Digo, chas, otra vez me pegué en el dedo gordo del pie. Me acuerdo de todos los memes que he visto de gente que se pega en el dedo gordo del pie. Ahí no me sale la uña y ya me acabo. Y me preocupo por la uña. Y esa es mi semántica del golpe en el dedo gordo del pie. ¿Sí? Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo es esto de los símbolos? Todo bien. Y la pregunta es cómo podemos nosotros explorar los símbolos dentro de las personas. ¿Sí? Pues tenemos esas dos preguntas. Ahorita estamos como construyendo la teoría de qué es un símbolo, cómo se genera la semántica dentro de nosotros, cómo es todo este proceso. Y así la siguiente pregunta es, bueno, y ahorita cómo nos metemos a hacer semántica del mundo. ¿Sí? Sí. Y con este Fabián creo que al final del curso, a ver si le da tiempo, es analizar cómo se construye esta semántica para generar un chat, un GPT. Y ahorita estamos como en pasitos 1, Sí. con las máquinas vector soporte y todo este juego. Pero la intención es ir hacia allá. Y luego la pregunta es cómo podemos generar mapas semánticos de lo que es la mente de cada uno. ¿Sí? A ver, dudas, preguntas, comentarios antes de seguir. ¿No? A ver, vas. Bueno, no sé si, creo que alguna vez había oído que los símbolos del metro están hechos para personas que no saben. Ajá. No sé si eso se relaciona. Que puedes hacer un símbolo para transmitir a alguna persona a pesar de que no tengan palabras. Bueno, no sé si las tienes. No lo pueda como describir, pues. De alguna manera. Justo, por ejemplo, a ver, tú ahorita estás agarrando la palabra símbolo y la palabra símbolo ya tiene una semántica dentro de tu cabeza. Por ejemplo, está relacionado con los símbolos del metro, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que la palabra símbolo en tu cabeza está muy relacionada con la cuestión gráfica. Por ejemplo, el hecho de que yo te diga que el graznido de un nuevo pájaro se puede convertir en un símbolo, suena un poco raro, supongo, ¿no? Porque no es lo mismo. Por el hecho de que el golpe que puedas recibir en un dedo gordo, que se vuelva un dolor que puedes reconocer en tu cabeza, que eso sea otro símbolo, pues a lo mejor es raro, ¿no? Si uno está muy asociado a los símbolos gráficos. Sí, la forma en la que vivimos las imágenes del metro, pues otra vez depende de la semántica de cada uno. Lo que quiero es que volvamos esto subjetivo, no que lo volvamos en el mundo del objetivo. Por ejemplo, la razón objetiva por la cual afuera en el mundo se diseñaron las estaciones del metro, los símbolos de las estaciones del metro, pues tiene que ver con esto que tú mencionas. Se contrató a uno de estos ilustradores increíbles de Nueva York para que hiciera toda la ilustración de todos los símbolos de todas las estaciones del metro. Hasta la fecha creo que se sigue contratando a la misma persona, ¿no? Y
y se escogió una gráfica que tiene que ser a prueba de necesitar una semántica muy construida dentro de cada uno. Cosa que pasa en otros países. En otros países tienes que saber leer para viajar en el metro. No puedes viajar en el metro si no sabes leer. El metro de Berlín, metros hay que saber leer. El metro de Japón es dificilísimo. Si no sabes leer, no hay forma de moverse en el metro. Pero en México no. En México tú puedes decir, hay que ir a la estación del hombre con sombrero. Zapata. ¿No? Hay que ir a la estación del techo en nube en el Hospital 20 de Noviembre. Y así la gente identifica con la iconografía, identifica elementos que hay afuera muchas veces elementos geográficos o elementos arquitectónicos de lo que hay afuera de la estación del metro. Si se trata de hacer esta relación para que sea muy fácil, de generar más semántica con respecto a las estaciones del metro. ¿Sí? Algo que pasa muy bonito aquí en el metro de la Ciudad de México es que se trata de hacer que todas las estaciones sean diferentes. ¿No? Es decir, uno va en el metro, salvo que uno vaya en el Estado de México, ¿no? Pero ellos no entienden importancia. Pero uno va viajando en el metro y estación por estación cambian los colores o cambia la arquitectura o cambia algo, pero todas las estaciones son diferentes también para que sepas dónde bajar. Sobre todo si no hablas español, te va a costar trabajo entender cómo moverte dentro del metro. Entonces, que al menos puedas identificar, puedas generar semántica rápida con las estaciones de metro. El metro de México está pensado de una manera increíble. Si ustedes van a metros de otras partes del mundo, verán que no están pensados en nada en la usabilidad del metro, ¿no? Todas las estaciones son iguales, todas las estaciones son del mismo color, todas las estaciones, hay que entender muy bien de la estructura de cómo se relacionan unas estaciones con otras. Hay que saber un montón de cosas. Me acuerdo mucho una historia que me contaba mi papá de la primera vez que fue a Nueva York. De repente, pues tenía que tomar un metro. Se le pasó. Entonces dijo, bueno, pues me subo al metro siguiente. Resulta que el metro siguiente iba para otro lado. Eso aquí en México no pasa, ¿no? Las estaciones son siempre las mismas. Pero pues allá no, allá hay que estar pendiente de qué es lo que dice el metro para saber a dónde va, como si se tratara de un camión. Eso de repente choca, ¿no? De repente nos genera ideas raras. El hecho de que en Berlín haya una estación, haya una línea del metro que es circular, un periférico. Ajá, es como extraño, ¿no? De repente nos genera ruido. Qué interesante que hayas mencionado el caso del metro como elemento para hablar de lo que son los símbolos. Pero intentemos, en esta clase al menos, entender el símbolo como cualquier cosa que pueda reconocer como una cosa. ¿Sí? Definición más fea no me pude haber inventado, ¿no? Pero es cualquier cosa que pueda identificar como una unidad. ¿Sí? De repente veo la iconografía del metro, es una unidad. Aquí la puedo reconocer. Es fácil de reconocer porque tiene trazos muy sencillos, entonces memorizarla es fácil. ¿Sí? Y así puedo llevar a cabo diferentes niveles cognitivos con el símbolo. ¿Estamos? Más o menos. ¿Va? Va. A ver. Voluntario. ¿Eh? Voluntario. Sí, un voluntario. Objetivo. A ver, ¿cómo te llamas? Gerardo. Gerardo. A ver. Resúmeme tantito qué es lo que acabamos de decir. Bueno, sobre los símbolos. También.
tengas algo. Vimos ahorita con ciertas personas va cambiando, entonces que vives es distinto. Ok. ¿Qué es un símbolo? Símbolos, creo que bueno, te das significado, pero Ok. ahora sí. Sí, a ver, sí, lo estamos deconstruyendo, ¿no? Lo del significado y el significante, eso es otra cosa. Aquí en esta definición de símbolo lo estamos tratando de mantener distancia con eso, pero no tanta distancia, ya nos vamos a ver más adelante por qué. Aquí el símbolo es simplemente algo que podemos reconocer y que es una unidad, o sea, que es algo que logramos reconocer. Si es un dibujo, es un dibujo. Si es un sonido, es un sonido. Sí, pero la cuestión es esa, ¿no? Es decir, la cantidad de cosas que puede reconocer la mente es difícil de categorizar, es difícil de construir. ¿Sí? Y eso es lo que va a ser complicado de este pedacito de la clase. Entender que es cualquier cosa que podamos reconocer. Y si la podemos reconocer, la podemos memorizar en un momento. Pero entonces cambia el símbolo de quién lo percibe. Y claro, no es lo mismo un ciego que no puede ver el símbolo de Zapata. Él, ¿cómo simbolizará la estación del metro Zapata, por ejemplo? ¿Cómo es que él generará la semántica alrededor de esa estación? Pues seguramente va a ser muy diferente, ¿no? Seguramente esa semántica ni siquiera nosotros no la tenemos. Hasta que interactúa con nosotros se convierte en un símbolo. ¿Bien? Hasta que interactúa con nosotros se convierte en un símbolo. No necesariamente, también sí, si tú lo construyes con tu imaginación, puede ser un símbolo. Entonces todo lo que podemos, todo lo que nos llega como es de nuestros sentidos y lo podemos reconocer como pues símbolo. Ajá, Reino nacional por está ejemplo. definido por ley, símbolo. Exactamente. Pero que eran tres, pero que no, Todos esos son símbolos, ¿no? Y son símbolos cargados con un montón de cultura. Sí, la semántica de esos símbolos es más compleja. Que si ves la bandera de otro país y te la memorizas. Sí. Ahora es lo mismo memorizar que reconocer. Es decir, yo puedo memorizar algo, lo puedo reconocer, y viceversa, si lo puedo reconocer, ya lo memoricé. No, porque, el ejemplo, los autistas, todos estos niños genios realmente no entienden lo que hacen. O sea, por ejemplo, Qué gacho. no, pero por ejemplo, yo conocí un niño autista que podía decir números en un buen de idioma, del 1 al 100. Tenía como 4 años, pero el niño no, pues, tenía memorizado el sistema numérico de un buen de idiomas, pero no entendía qué era el 1, qué era una unidad, qué era 2, qué era 3. Y al final, pues había esa diferencia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, pues en la primaria, a veces alguna vez fueron a declamar, yo no entendía lo que yo decía. Yo memorizaba el texto, ¿no? Pero hasta la fecha yo no podría recordar por qué era el significado de aquello que yo estaba diciendo. Al final yo creo que memorizar es simplemente almacenar de manera activa la información y simplemente tenerla ahí. ¿No? Reconocer, por otro lado, pues creo que es, no sé, Sí, identificar, quizá poder comprender, quizá el patrón, no necesariamente conocerlo a toda profundidad, pero tener quizá algo más profundo que tiene que ver más con el cerebro
con la parte inconsciente del cerebro más que con la parte simplemente de la mentalidad. Yo diría que no sé. No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, podemos reconocer una canción y no por eso nos lo sabemos. Vale, ya se nos acabó el tiempo de la clase. Espero que les esté gustando lo que estamos viendo. Se va a poner un poquito raro esta semana. Esta semana nos toca hacer un análisis inicial de la semántica del lenguaje usando la Wikipedia. Afortunadamente podemos descargar la Wikipedia completa en nuestras computadoras para poder hacer algo de análisis de datos, ¿vale? Pues vamos a estar jugando con eso en estos días. No dejó Bueno. lectura, ¿verdad? ¿Eh? No dejó la lectura, ¿verdad? Esta semana no hubo lectura, pero sí, seguramente el miércoles les dejaré algo. ¿Vale? Terminaremos de platicar sobre el capítulo 1 de que no lo terminamos de desmenuzar, ¿no? Vale, pues que pasen muy buen de semana y nos estamos viendo. Eric, muchas gracias. Se cuidan. Chau, chao.